Hay algo de lo que se habla dentro del pueblo de Dios con mucha frecuencia, y es el tema de la santidad, precisamente. Por un lado, se apela al concepto teológico de la gracia para disminuir la responsabilidad de los cristianos. ¿Cuántos cristianos que conocen la sana doctrina dicen, por ejemplo, si el Señor lo va a salvar conmigo o sin mí? Y hemos descansado en la gracia del Señor de una manera exorbitante y aún hasta vergonzosa, porque bien es cierto, y eso no se lo voy a negar, el Señor lo va a salvar contigo o sin ti, pero el Señor no solo dijo que Él salva por gracia, sino que dio el medio por el cual lo salva, y es a través de la predicación de la palabra. ¿Y quién oirá si no hay quien les predique? Y el Señor no quiso usar ángeles, Él quiso usar personas pecadoras como tú y como yo, salvados por la misma gracia que ahora tenemos que darle a otros que la necesitan. Por el otro lado, se colocan cargas sobre personas que ni siquiera entienden bien el Evangelio y por lo tanto terminan corriendo porque ven que no pueden lograr el camino al cielo. Ambos extremos, amados hermanos, hermanas, visitas que están aquí y amigos, ambos extremos son peligrosos y lejos de lo que la Escritura dice al respecto, con respecto a la santidad. Pero también hay cientos de libros escritos al respecto de este tema, pero mi conclusión de esto es que es más lo que se habla, lo que se ha escrito de la santidad a través de la historia de la iglesia, que lo que realmente se lee en la vida de los cristianos. Es mucho más abundante los libros de santidad que podemos encontrar en librerías que lo que podemos leer entre los cristianos y en sus vidas mostrando esa santidad. Por eso he decidido hacer una pausa al libro del profeta Jeremías para predicar durante todo este mes acerca de este tema tan crucial en la vida del cristiano. Y la razón de esto es porque en los últimos tiempos nuestra iglesia ha tenido un sinnúmero de variedades, como por ejemplo, el número de asistentes ha crecido y hermanos que han venido a buscar refugio tal vez vienen con algunas ideas inequívocas o equivocadas de lo que es santidad y reverencia. Pero también gracias al mismo crecimiento es evidente que la tentación hacia el desorden en algunas cosas de lo que hacemos el domingo muchas veces se está dando y tal vez no nos estamos dando cuenta, pero podemos estar aportando a esto de manera inconsciente. No quiero dar por sentado tampoco, hermanos, que ustedes entienden todo lo que significa reunirse como congregación los domingos, día en que nuestro santo Dios nos convoca para adorarle. Es mi obligación como pastor de instruir lo que esto se puede significar. Por lo tanto, van a haber muchas aplicaciones prácticas en el contexto nuestro. Pero hermano, de una vez yo quiero animarte a que tu corazón no se predisponga a creer de que yo mientras escribía estas letras y los 3 sermones que hacen falta, estaba pensando exclusivamente en ti. Yo no estaba pensando en ti exclusivamente. Créeme, amado hermano, amada iglesia, yo tengo a mi esposa y ella es la que tiene que saturar mi mente. Tengo a mis hijos y tengo a mi amada iglesia, pero yo no escribo sermones pensando en X o Y persona exclusivamente. Más bien, yo te animo a que si de repente algo es lo que yo diga, porque van a haber muchas aplicaciones prácticas de esto, abruma tu corazón, es porque tal vez, y darlo así por sentado, que a veces no lo damos, es que Dios te está hablando. Dios te puede estar hablando a ti. No nos predispongamos, porque si no, no vamos a pasar ni del primer sermón. Si bien es cierto que Dios no habita en templos hechos con manos de hombres, sí es verdad que nosotros estamos en este lugar y hemos decidido dedicar este edificio para servirle a Dios como iglesia
como asamblea, como congregación. Pero también de qué manera estamos cuidando del templo en donde habita el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es el templo donde habita el Espíritu Santo de Dios? En nuestros cuerpos. Y si en muchas ocasiones no estamos siendo ligeros más bien al mirarnos y al mirar a los hermanos en este asunto de la santidad. Así que, hermanos, mi corazón viene inquieto hace muchas semanas atrás con este tema, y el Señor me ha movido a predicar acerca de esto caminando por Hebreos capítulo 12. Y tengo que confesarles, y yo sé que Rodolfo no me va a dejar mentir, ya yo me había encaminado a dar esta serie previamente con base en algunos textos que había visto en la Escritura y con base a una temática exclusiva. Pero una cosa, como dicen popularmente aquí en la costa, los que no son de la costa, una cosa es lo que piensa el burro y otro es quien lo ensilla, ¿verdad? El Señor destrozó todo eso. Por allí no era. El Señor hace como quiera, hermanos. Y yo quiero vivir mi vida de verdad en dependencia del Espíritu Santo y no en lo que yo quiera hacer. Por eso el título de esta miniserie es Sirviendo a Dios con temor reverente, basado en el texto que yo les acabé de leer. Y cuando hablo de servir a Dios, no solo es pensar acá adentro lo que hacemos los domingos y los jueves, sino también en la vida diaria de cada uno de nosotros. Mis hermanos, pero si muchas veces se nos olvida la santidad y la reverencia cuando estamos juntos, ¿qué se puede dejar para cuando estamos solos? Si de muchas maneras aquí adentro se nos olvida la reverencia, se nos olvida lo santo que debemos ser, ¿cuánto más por fuera? ¿Cuánto más delante de aquellos que ni siquiera conocen al Señor? ¿Qué se puede dejar para cuando estamos en casa? Cuando estamos en el trabajo o en cualquier lugar donde providencialmente el Señor nos coloque. Cuando comenzamos a organizar nuestra casa, el lugar donde habitamos como iglesia y organizamos nuestros asuntos con la palabra de Dios, eso evidentemente tendrá un impacto hacia afuera. Estos textos que acabé de leer en el capítulo 12 del libro o la carta de Hebreos tienen un aspecto fundamental, el cual es el inicio de nuestra santidad, el inicio de nuestra reverencia, el motivo correcto de hacer las cosas para no caer en legalismos ni libertinajes en este asunto tan crucial en la vida de la fe del creyente. Y de hecho es así como se llama este sermón, mirando a Jesús. Mirando a Jesús. Normalmente, y puedo equivocarme con algunos de ustedes, pero cuando pensamos en santidad, por lo general lo que pensamos normalmente es en qué hago y qué no hago. Me equivoco porque a mí me ha pasado. Pienso en santidad y pareciera que fuera sinónimo de qué hago y qué no hago. ¿Qué hago y qué no hago? ¿Qué hago para ser santo? ¿Qué no hago para ser santo? ¿Es o no es? Eso es lo que nos han inyectado muchos contextos anteriores de iglesias de donde tal vez provenimos. Por un lado, la santidad le pone cargas a los hermanos que ni siquiera pueden soportar, y por el otro lado, la santidad le dice, no, hazlo porque ya Cristo te salvó, que fue lo que yo dije ahorita. Entonces el punto es que cuando pensamos en santidad, por lo general, lo primero que hacemos es en pensar, ¿lo hago o no lo hago? Hermanos, y cuando nosotros leemos el texto de Hebreos, lo primero que podemos ver es quién soy, no qué hago o qué no hago. ¿Quién soy y a quién miro? Si comenzamos por otro lado el asunto de la santidad, caeremos en muchos errores que nos llevarán a la frustración, porque comenzamos a colocar cargas sobre nosotros que no podemos soportar y nos olvidaremos de aquel que lo soportó todo por nosotros. Pero por el otro lado no podemos caer en que no tenemos responsabilidad cuando hemos sido salvados por la obra de Cristo. Por ello, mi tesis para esta miniserie es la siguiente. Yo espero que cuando termine en agosto, el primer fin de semana de agosto, cuando vengan aquí, por lo menos se recuerden de la tesis. Ya con eso me doy por bien servido.
porque es la tesis que voy a usar durante la miniserie. Solo si tienes una santidad profunda puedes servir al Señor con temor reverente. Solo si tienes una santidad profunda puedes servir al Señor con temor reverente. Y mi intención en estos domingos es que examinemos nuestros corazones y también poder servirte para que puedas tener esa santidad profunda. Y yo confío, hermanos, en el Señor, que después de esta serie de sermones tú no vuelvas a ser el mismo. Yo confío en el Señor, porque si yo confío que su palabra es eterna, que su palabra rompe por dentro, rompe nuestras almas, penetra hasta los tuétanos, yo tengo que confiar de que pueda hacer una obra en ti y en mí. No podemos ser lo mismo. Confío en el poder de su palabra y confío en que si tú eres cristiano, entonces Él no te dejará hasta aquí, sino que cada vez te hará más como su Hijo Jesucristo. La razón del por qué yo sé que tú puedes esforzarte en tu santidad es porque Cristo no ha vuelto. Y es porque tú tampoco has muerto. Entonces, como no ha pasado ni una ni la otra, y espero que al final de julio todos estemos aquí, tú no puedes ser el mismo. Tú no puedes ser el mismo. Porque si tú eres el mismo después de esto, hermano, tienes que examinar es tu fe. Es evidente que este capítulo 12, y voy a dar algunas connotaciones del capítulo 12, porque cuando uno predica expositiva y consecutivamente es más sencillo. Hubiese empezado por Hebreos 1:1, ¿verdad? Pero como estoy en Hebreos 12, tengo que dar algunas directrices exegéticas para que se pueda entender lo que quiero decir. Y es evidente, en primer lugar, que el capítulo 12 viene después de ¿cuál? Del 11. Eso es una evidencia exegética, super, hiper, mega, recontra teológica que es evidente allí. El capítulo 12 viene después del capítulo 11. ¿Cierto que sí? Es la primera conclusión lógica que quiero que tengas en tu mente. Y de verdad yo quiero hacer énfasis en eso, porque ustedes dirán, pero es que el pastor está, mejor dicho, volando. No. ¿Saben por qué es importante? El autor de Hebreos comienza este capítulo con un por tanto. Por eso es importante. Por tanto. Entonces quiere decir esto que él va a comenzar a concluir después de haber dado una idea. Y la idea encierra el capítulo 11, que es lo más próximo, pero esto tiene que ver con el resto de la carta, es decir, con los 11 capítulos. Durante toda la carta, el autor de Hebreos lo que nos está enseñando, en resumen, es que Cristo, el nuevo pacto, es mejor que todo lo anterior. Cristo es superior a los ángeles. Cristo coronado de gloria y honor. Cristo superior a Moisés. Cristo nuestro reposo. Cristo el gran sumo sacerdote para siempre. Cristo mediador de un mejor pacto. Cristo el sacrificio definitivo que quita el pecado que la ley no pudo quitar. Eso es lo que vemos entre el capítulo 1 y el capítulo 10. Ya les hice un resumen de la lectura de Hebreos. Luego de escribir todo esto, el autor de Hebreos se dedica en el capítulo 11 a hablar lo que conocemos popularmente como los héroes de la fe, ¿verdad? En este capítulo 11. Habla de Abel, habla de Noé, habla de Sara, habla de Abraham, habla de Isaac, de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, y habla de los profetas incluyo. Por eso es importante este por tanto. Esto no está ahí de más, es importante que tengamos en cuenta esto, con el que comienza este capítulo, porque el autor de Hebreos, que de paso tengo que decirles que el autor de Hebreos es el autor de Hebreos. Porque empiezan unas luchas teológicas que yo no entiendo por qué. Que si fue este, que si fue lo otro, que si fue aquí, que si fue allá. Si la Biblia no nos dice quién es el autor de Hebreos, ¿por qué tú y yo queremos indagar algo que la Biblia no dice? Y puedes tener tus presuposiciones, puedes decir que fue fulanito y no voy a decir ningún nombre, voy a procurar que no se me salga el mío. Porque uno puede tener convicciones. Pero al final yo quiero dedicarme a decir el autor de Hebreos porque la Biblia dice el autor de Hebreos.
Entonces es importante ese por tanto, y esto es importante porque muchas veces podemos ser tentados a aislar un texto para poner carga sobre los hermanos o sobre otras personas sin tener en cuenta el Evangelio. Y esto es lo que el autor de Hebreos construye, pone a Cristo superior a todas las cosas, muestra a hombres del antiguo pacto creyendo en esa promesa y ahora se dedica a la iglesia hebrea para ponerlos frente a algo que ellos tienen, que estos hombres y mujeres del antiguo pacto no tenían, y es la historia completa. Por eso él sigue diciendo, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El autor de esta carta usa la imagen de una competencia con un estadio lleno, con un estadio repleto, el cual llama una nube de testigos, haciendo alusión a la cantidad de personas que están alrededor de los hebreos, el cual los están observando. Estos testigos están compuestos por todos estos hombres y mujeres que creyeron en Cristo en el pasado y los que cristianos del presente de la carta están creyendo. Como todo atleta que se compromete con la carrera, siempre va ligero de carga para poder correr bien. Yo no soy atleta, no me miren, yo no soy atleta, pero algo sí ven los atletas, ellos piensan ir en ropas que estén ajustadas a su cuerpo para que incluso la brisa no los detenga cuando están corriendo. Tienen que ir ligeros, sin peso. Los verdaderos atletas no van con su celular andando, van sin celular porque eso pesa. Y en una carrera eso les va a traer problemas. De la misma manera el escritor le dice a estos hombres y mujeres hebreos que deben ir ligeros, despojándose de todo peso y del pecado que tan fácilmente los envuelve. Todo peso es cualquier cosa que atrasa el crecimiento espiritual de estos hombres y mujeres en la iglesia perseguida entre los hebreos. Pero de la misma manera, y por supuesto también, es un llamado serio a abandonar el pecado con el que fácilmente caen para luego levantarse. Es como un parangón que el autor hace diciéndoles algo así como, estos hombres y mujeres que les acabé de mencionar, es decir, el capítulo 11, creyeron en la promesa y aún así, a pesar de que cayeron en pecado, no se mantuvieron allí, sino que se levantaron y siguieron corriendo la carrera en el cual la meta no se les presentó, pero ustedes hebreos tienen la historia completa y al igual que ellos caen o se dejan distraer de las mismas cosas, así que despójense de eso de una vez por todas y corran con paciencia esta carrera que no importa que llegues de primero, sino que la termines. Lo importante de esta carrera, hermanos, no es que llegues de primero. ¿Saben por qué? Porque ya el primero está esperándonos a nosotros para entregarnos la corona de gloria. Pero lo importante es que llegues. Lo importante es que la termines. ¿Y sabes qué? El mismo que está de primero esperándote para entregarte la corona de gloria es el mismo que dio su vida por ti y por mí y ahora nos capacita para poder correr la carrera bien, con paciencia, despojándonos. Y ahora el escritor le da el combustible que ellos necesitan para seguir en la carrera, despojándose de todo peso y pecado que tengan para correrla con paciencia y santidad. Si el autor de Hebreos termina esto en el versículo 1, hubiese sido una catástrofe. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Ok, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Hermanos, la única manera en que los hebreos podrían correr con paciencia esa carrera, despojándose de todo lo que les pasa y el pecado, es mirando a Jesús. Es mirando a Jesús. No había otra forma. Por fe, los hombres y mujeres del pasado habían visto lo que no iban a alcanzar mientras estuvieran de este lado de la eternidad. Por fe, mirando a Jesús, los hebreos tenían que despojarse de todo peso y del pecado que los asediaba.
Y esto no era algo místico, esto era algo real. Tenían que ver a Jesús porque es el autor y consumador de la fe y quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Este Jesús había soportado algo que no merecía por aquellos que sí la merecían. Y no solo soportó la cruz, sino que estuvo dispuesto a encarnarse y a vivir una vida perfecta, apartada para su Padre, y luego con gozo soportar la cruz. Él sabía que al estar en esa cruz, a pesar de que estaría abandonado por su Padre, ciertamente lo llevaría a la gloria eterna. No hay mayor gozo que ese. No hay mayor gozo que ese. Jesús no tenía la mirada puesta en la cruz de la cual colgaría, sino en la gloria al sentarse a la diestra de su Padre. Eso era razón suficiente para ir con gozo a la cruz, y debía ser razón suficiente para los hebreos despojarse de todo peso y ser radical con el pecado. Él estuvo dispuesto a menospreciar la vergüenza, de ir al lugar de mayor vergüenza, la cruz, y decidió hacerlo porque al colgar allí de pie lo llevaría a sentarse a la diestra del trono de Dios. Hermanos, muchas veces lidiamos con vergüenza. De hecho, es tal vez el pecado con el que mayormente lidiamos. Y cada vez que yo le digo a un hermano que está lidiando con vergüenza, esta verdad: Cristo se llevó tu vergüenza. Yo no estoy hablando místicamente. Él despreció la vergüenza yendo al lugar de mayor vergüenza para ahora darnos salvación a nosotros. Y nosotros por fe debemos ver a Jesús. Porque es que la cruz y el contexto de la cruz es que era el lugar de mayor vergüenza. Es decir, tu vergüenza y la mía eran nada con respecto al lugar de mayor vergüenza que había en la época. Era la cruz. Y Cristo no tuvo nada que ver con esa vergüenza. La despreció para que nosotros fijemos nuestra mirada en aquel que despreció la vergüenza para no tener vergüenza. Así que esto debe traer ánimo a nuestros corazones. No hay manera de poder despojarnos de las cosas que nos asedian y nos atrasan en el correr. No hay manera de dejar el pecado, amados hermanos, si no miramos a Jesús. Si no miramos a Jesús. Y esto hace parte de la santidad profunda, mirar a Jesús. Suena tan básico, pero qué tan difícil es mantener la mirada puesta en Jesús en todo lo que hacemos. Cada vez que no somos reverentes es porque hemos quitado la mirada de Jesús. Cada vez que no estamos siendo santos hemos quitado la mirada de Jesús. Independientemente a dónde colocas tu mirada en esos momentos, si en tu problema familiar, en tus propios pecados, en tu situación económica, en tu trabajo, en tus hijos, en tu esposo, en tu esposa, independientemente de dónde colocas tus ojos, solo puedo decir que lo único que vale la pena es ponerlos en Jesús. Y mi reto en el resto del sermón es darte 3 razones del por qué debemos mirar a Jesús y no otra cosa. Indiferente el estado emocional en el que te encuentres, y espero que la palabra de Dios traiga consuelo a tu corazón y te convenza que mirar a Jesús sobre cualquier otra cosa trae bienestar a tu alma y te embarca en la santidad profunda que necesitas para servir al Señor con temor reverente. Hermano, te voy a dar solamente 3 razones. Yo solamente en esta parte hice medio sermón. Yo me podría ir tranquilo, pero quiero darte 3 razones del por qué debes mirar a Jesús. Estamos mirando a Jesús, quien soportó la hostilidad de los pecadores en primer lugar. Versículos 3 y 4. Dice: consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. El autor de la carta a los hebreos, lo primero que le dice al pueblo de Dios es que miren a Jesús porque Él soportó la hostilidad de los pecadores. Cuando vamos a los evangelios, cualquiera que leamos, nos daremos cuenta de manera inmediata que desde el inicio del ministerio de Jesús, de manera terrenal, el asedio de todos los que estaban en contra de Él era evidente. Todos lo asediaban, todos lo querían matar, lo querían crucificar, querían que muriera, querían que no lo representara.
Así que cuando miramos a Jesús podemos saber con certeza de que Él conoce aquello que nos es de peso y nuestros pecados que debemos abandonarlos porque Él vivió el pecado de otros sobre Él. Siendo hostiles contra Cristo, estos hombres que le persiguieron querían buscar la manera como Cristo fuera condenado. Él padeció la hostilidad de los pecadores contra Él mismo para que los cristianos hebreos no se cansaran y se desanimaran por causa de lo que les hace peso y sus propios pecados, y más bien pusieran sus ojos en Jesús para santificarse. Y da una razón importante y que muchos no consideramos cuando estamos angustiados por algún tema en particular y se nos vuelve una piedra de tropiezo en la carrera de la santificación. En la lucha contra el pecado que cada cristiano hebreo tiene y nosotros hasta este momento ha provocado derramamiento de sangre. Todo pecado que tú tengas, con el que estés luchando, con el que estás entregado temporalmente, ese pecado produjo derramamiento de sangre. Nunca hemos resistido hasta allí y nunca lo haremos porque Jesús lo hizo por nosotros. Él sí padeció esto y su derramamiento de sangre, la cual es suficiente para el perdón de los pecados, hace que nosotros nunca padezcamos de esto. Hermano, por más sobrepeso que tengamos en nosotros, llámese luchas, personas, áreas de crecimiento, eventos del cual nos debamos despojar, por más pecado con el que tenemos que ser radicales, debemos mirar a Jesús, quien padeció por estos cristianos hebreos y por nosotros, hasta el punto de derramar sangre en una cruz, y que tú ni yo nunca derramaremos porque ya no hay necesidad de más sacrificios. Hermano, ver eso te debe hacer santo. Así que, hermanos, miremos a Jesús, quien soportó la hostilidad de los pecadores contra Él mismo, para que no nos cansemos ni nos desanimemos, más allá del sobrepeso que nosotros mismos nos hemos puesto, y que esto nos alienta a despojarnos de las cosas que de este lado de la eternidad están siendo estorbo para poner los ojos en Jesús. La meta es que veas a ese quien soportó lo que nosotros merecíamos soportar como mejor para tu vida y para la mía. Él es mejor. Tu esposa, tu esposo no es el mejor. Cristo es mejor. Es Jesús mejor. Es Jesús preponderante en nuestras vidas. Es Jesús merecedor absoluto de nuestras miradas. No quites tu mirada del Señor. Aférrate a Él a pesar de que cuando te vayas hoy de acá, escucha bien, hermano, o cuando tú te vayas hoy de acá, Satanás y tus propias concupiscencias van a querer desviar tu mirada una vez más. Anticípate a eso porque te va a pasar. Cree que lo que tú necesitas es mirar a aquel que derramó su sangre inocente por culpables como nosotros. Así que, hermanos, también en segundo lugar, estemos mirando a Jesús, quien nos hizo hijos de Dios. Noten lo que dice el versículo 5 al 11. Él soportó la hostilidad que nosotros merecíamos, ¿verdad? Pero Él ahora también nos hizo hijos de Dios. Versículos 5 al 11. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días,
como les parecía. Pero Él, escuchen bien esto, hermanos, Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. El escritor de Hebreos le dice a su audiencia que la razón de mirar a Jesús es porque fue Él quien nos hizo o quien los hizo hijos de Dios. Y esta realidad muchas veces no las consideramos. Y Él usa un aspecto paternal que nunca va a faltar a un hijo, y es la disciplina. Los hebreos podrían evaluar su fe a la luz de esto. Si nunca habían sido disciplinados, probablemente no eran hijos de Dios, porque Dios a todo el que tiene por hijo, dice la Escritura, lo disciplina. Todos los hijos de Dios son disciplinados por Dios, todos sin excepción. Los lectores de esta carta sabían muy bien que el autor estaba citando el Proverbios capítulo 3. Mis hermanos, la meta de ellos, o la meta de los proverbios, es adquirir sabiduría, y la disciplina es uno de los instrumentos para poder adquirirla. Así que esta no debe ser rechazada, sino apreciada cuando la vivimos, porque viene del Señor y es para adquirir sabiduría. Y una cosa más, si tomamos en cuenta cuál es el principio de la sabiduría, entonces podemos concluir que el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor al Señor. Y si tenemos ese temor como principio, entonces y definitivamente seremos más santos y más reverentes. El autor de la carta hace una analogía entre los padres terrenales y Dios, quien es nuestro Padre espiritual. Él dice algo que es lógico y que Jesús mismo también afirmó algo de ello mientras caminó con sus discípulos. Si los padres terrenales disciplinan, cuánto más quien los ama de manera perfecta. Y si ustedes, cristianos hebreos, respetaban dicha disciplina de sus padres, ¿cuánto más aprecio deberían ver la disciplina del Padre de los espíritus o del Padre de nuestras almas? Las correcciones duelen porque es enderezar lo que se está torciendo, y ese proceso duele. Hermanos, ese proceso duele. Ese proceso nos hace sufrir, parece un dolor interminable, parece que nunca se acabará, pero es uno de los instrumentos de Dios para hacernos santos, para hacernos como su Hijo Jesucristo. Los padres terrenales nos disciplinaban por un poco de tiempo de este lado. Ahora que somos hijos de Dios, Él nos disciplina para prepararnos para la eternidad, para que participemos, como lo dice el texto, de su santidad. Podríamos quedarnos todo el día hablando de la disciplina del Señor, pero este no es el objetivo del texto, sino mostrar más bien que dicha disciplina tiene como objetivo santificarnos, ser santo como Dios es santo, y demostrarnos de que tú eres hijo de Dios porque estás siendo disciplinado. Porque ningún hijo de Dios se queda sin disciplina. Ninguno aquí que proclame ser hijo de Dios, yo le creería si en su vida de fe nunca ha sido disciplinado. Nunca le creería eso, porque yo le creo a la palabra de Dios. Él a quien toma por hijo disciplina. ¿Tú has sido disciplinado, hermano? ¿En qué área de tu vida estás siendo disciplinado, hermano? ¿En qué área Dios nos está disciplinando? Y Dios nos disciplina constantemente. Esto no es un periodo, esto no es un evento, es una situación, no. Hoy te debe estar disciplinando seguramente, y yo quiero creer en eso, porque tú de muchas maneras has quitado la mirada de Cristo para mirar otras cosas. Y eso es disciplina. Eso es disciplina. Y eso es bueno para nuestras almas, hermanos, que Dios me recuerde que yo he quitado mis ojos de Jesús para mirar otras cosas. Es bueno para mi alma, porque eso lo que va a hacer es mirarle a Él otra vez con aprecio. Y cuando miramos a Jesús de esa manera, podemos evidenciar que Él nos ha hecho hijos de Dios, y la prueba de esto es que somos disciplinados por el Señor.
Nos disciplina a través de su palabra, a través de hermanos que nos exhortan y confrontan en amor, a través de situaciones particulares. Vivimos en constante disciplina del Señor y debemos verla con aprecio, porque eso significa que Dios nos ama, porque a quien ama Él disciplina. Mi hermano, medita en qué estás siendo disciplinado por Dios en este tiempo. ¿Qué cosas debes cambiar? ¿Qué vienes haciendo mal? ¿Qué necesitas trabajar? ¿En qué áreas necesitas crecer? ¿Qué pecados hay detrás de todo esto? Y todo esto pasa porque has dejado de ver a Jesús y estás mirando para otro lado o a ti mismo. Pero Dios es tan misericordioso que Él no nos abandona a nuestra suerte, sino que siempre está cuidando de nosotros. Y bendito Dios, quien es nuestro Padre, gracias a Cristo. Pero si tú me dices que no has sido disciplinado por Dios nunca, déjame decirte que se me acaba de aparecer un ángel o no eres cristiano. Y el único ángel que yo conocía está en Sincelejo ya. Porque tus ojos nunca los has puesto en Jesús. Ningún hijo de Dios vive sin disciplina y siempre hay áreas en las que necesitamos crecer, pecados contra los cuales luchar, y el Señor usa su disciplina instructiva y correctiva para tal fin. Y es posible, amados hermanos, que en este momento no sientas gozo por la razón que estás siendo disciplinado. Tal vez no entiendes por qué estás sujeto a disciplina del Señor. Tal vez ni siquiera tienes una respuesta de por qué te está pasando lo que te está pasando. Tal vez no puedas saltar de gozo cuando dicha disciplina te está destorciendo la vida. Es muy doloroso lo que padeces. Es posible que estés triste por ello. Tal vez deseas no estar en dicha situación. Pero lo que debemos creer, más allá de cómo te sientes hoy por medio de esa disciplina donde Él te tiene, es que después dará frutos apacibles de justicia. Hermanos, crean esta verdad mirando a Jesús, que en todo fue probado y hallado sin pecado. Crean esta verdad que Jesús nos hizo hijos de Dios y allí debe estar nuestra identidad. No es que alguien no es lo que alguien te dice que tú eres, sino en lo que Dios te hizo en Cristo. Él te hizo hijo amado o hija amada de Dios. Cuando recuerdas que eres hijo de Dios, eso te lleva a mirar una vez más a Jesús y por lo tanto te lleva a la santidad. Tú no eres lo que te dicen que eres. Tú no eres eso, hermano, hermana. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. Y si Él te ha salvado, Él dice que tú eres hijo o hija amada por Dios. Y se acabó la discusión. Y finalmente, estemos mirando a Jesús en tercer lugar, quien nos ayuda a fortalecer a los débiles. Quien nos ayuda a fortalecer a los débiles. Versículos 12 y 13. Por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean, y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. El autor de Hebreos concluye de todo esto, que tiene que ver con la disciplina, es que todos estamos en ese proceso y por lo tanto debemos ser sensibles a la realidad de nuestros hermanos para servirles en la medida que están siendo disciplinados. ¿Cómo lo hacemos? Fortaleciéndolos para fortalecer a los débiles. Nos fortalecemos para fortalecer a los débiles. A veces somos muy ligeros para sacar conclusiones y pareciera que cuando un miembro está siendo disciplinado por el Señor, en ese momento de debilidad, otros quisieran que le fuera mal. No lo dicen porque son cristianos, pero la actitud que se toma es como si estos cristianos fueran el mazo de Dios para disciplinar más. Es que tú no estás entendiendo, hermano, que Dios me está usando como ese mazo para ti. Tú necesitas eso. No, Él necesita ver a Jesús. Eso es lo que Dios te usa a ti para Él, no para que seas el mazo. No, amado, ya basta. Como Dios está disciplinándolos en ese momento, y más bien es buscar el rostro del Señor para que estos hermanos que están pasando por dificultades sean consolados por el Dios que los disciplina. Estos cristianos hebreos estaban siendo perseguidos por su fe.
Ellos no estaban sentados como tú estás aquí cómodo. Adicional a que tenían que obedecer a los pastores, tenían que seguir, tenían que ver a Cristo mejor, el nuevo pacto mejor que el antiguo, porque el antiguo estaba obsoleto. Aparte de entender toda esa teología y cómo aplicar en su vida práctica todo eso, estaban siendo perseguidos constantemente. Por eso es que el autor de Hebreos usa una carrera. Están siendo perseguidos. Tú estás sentado, hermano. Nosotros aquí estamos sentados, cómodos, con aire. Estamos comodísimos. Y aún así el escritor les dice que fortalezcan las manos débiles. Esto lo que me hace pensar es que no importa la situación en la que tú o yo nos encontremos. Mandato es mandato, fortalezcan las manos débiles. Pero lo que buscamos nosotros siempre son justificaciones para no seguir en la carrera. O justificaciones para yo ser ese competidor que me estén empujando todo el tiempo. Hay pastores que yo soy así. Es que Dios me hizo así. Pecado. Dios no te hizo así. Es por tu pecado que tú eres así. Justificamos cada actitud de ocio, de pecado, de vergüenza, de idolatría. Siempre buscamos, la primera respuesta cuando tú confrontas a alguien en amor es tratar de mirar y enseguida anticiparte a que esa persona se va a querer justificar. Y yo lo que normalmente hago con ese tipo de situaciones es decirle, hermano, yo no vengo aquí a que me argumentes lo que tú me estás diciendo. Yo te estoy diciendo lo que la palabra de Dios está diciendo por ti. ¿Y sabes por qué te lo estoy diciendo? Porque te amo. Y porque no te quiero ver así. Porque sé dónde va a terminar esto. Es el amor de Cristo quien nos debe mover a poder exhortar en amor a nuestros hermanos. Y es el amor de Cristo cuando tú eres exhortado. Lo que tú tienes que ver para entender que ese hermano viene a ti es porque te ama, no porque te quiere dar con el mazo. Pero somos rápidos para justificarnos. Hagan sendas derechas para los pies que ya están débiles o la pierna que ya está coja, que ya está débil. No termine lastimándose más. Amado, muchas veces lo que nuestros hermanos que están siendo disciplinados necesitan es que oremos por ellos. Con esto te santificas tú y oras para que el Señor santifique a tu hermano. El fin de que sirvamos a nuestros hermanos débiles, dice la Escritura, es que sanen, no herirlos más. Tú no eres la curita del Señor que va a limpiar su sangrado. No, es la palabra de Dios. Es cuando ese hermano y que tú tengas en tus oraciones, Señor, que este hermano que está siendo disciplinado por ti, yo sé que eso es bueno para él, pero que fije su mirada en ti, es lo que él necesita. Cristo soportó la hostilidad por ti y por mí. Cristo nos hizo hijos de Dios por amor. Cristo nos fortalece en los momentos más angustiosos de nuestras vidas con el fin de hacernos santos para Él. Él es el camino por donde debemos andar para sanar y por donde debemos dirigir a aquellos que están siendo disciplinados por el Señor. Y para concluir, hermanos, quiero hacer algunas aplicaciones prácticas para nosotros. Y de verdad, de todo corazón, no te lo tomes personal. En primer lugar, mira a Jesús, mi hermano. Él es suficiente para ti. Cuando estás en situaciones angustiosas, cuando crees que Dios no está contigo, es porque has dejado de mirarlo a Él. Mirar a Jesús en cada momento de nuestra vida es el combustible de nuestra santificación. Cuando estás programado para servir un día como hoy y te angustia el servicio para que todo salga perfecto, has dejado de mirar a Jesús. Cuando no estás asignado para hacer algo específico, sino que debes atender a aquellos que están asignados y no lo haces, hermano, hermana, has dejado de ver a Jesús y te estás viendo a ti mismo. Cuando el sábado cuidas tu cuerpo, tus emociones, y no te apartas de lo que cuando el sábado no cuidas tu cuerpo, tus emociones, y no te apartas de lo que probablemente puede convertirse en sobrepeso para ti, entonces has dejado de ver a Jesús. Cuando a los músicos no les sale la nota y se descoordinan y esto los distrae y nos distrae a nosotros, hermanos, hemos dejado de mirar a Jesús.
Cuando no te sientas donde te dicen que te sientes, has dejado de ver a Jesús, porque todo eso se prepara. Cuando el predicador es distraído por el llanto de los bebés, ha dejado de ver a Jesús. Cuando pienso más en cómo presentarles el texto, la parte homilética a ustedes, y no meditar en estas verdades y cómo hacen eco en mi corazón, hermanos, yo he dejado de ver a Jesús por eso. Esto aplica a todas las áreas de la iglesia. Cuando los padres no dejan que sus hijos atiendan la palabra de Dios y les traen juguetes o celulares para que se distraigan, entonces, padres, ustedes y sus hijos han dejado de ver a Jesús. Cuando te desesperas por la hora del break para el tinto o el almuerzo, has dejado de ver a Jesús. Cuando no encuentras la silla que te gusta y te toca sentarte en otro lugar y esto te molesta, has dejado de ver a Jesús. Aquí no hay tronos para nadie. La única silla segura es de aquel que está sentado en el trono y que nosotros debemos venir a ver y adorar. Hermano, cuando no cantas el evangelio, cuando estamos juntos como el Señor dice, has dejado de ver a Jesús. Cuando no cuidas del cuerpo del cual eres miembro, no cuidas a tu hermano, entonces has dejado de mirar a Jesús. Y me podría quedar aquí el resto de la tarde diciendo muchas cosas y de muchas maneras cómo dejamos de ver a Jesús. Pero yo espero que estas exhortaciones particulares hagan eco en sus corazones y miremos a Jesús más que a nosotros mismos. Miremos a Jesús más que el hermano que nos está sirviendo. No creas, de verdad yo a veces pienso, yo a veces me pongo a meditar si ese hermano que de pronto atenta contra mí y no me dice nada, sino que en su corazón atenta contra mí, y eso solo lo sabe el Señor. Yo no sé si es que él piensa que yo en la mañana me levanté y me dije, yo hoy se la voy a montar a ese hermano. Mano, no nos creamos tan importantes, que no lo somos. O sea, yo no vengo aquí, si a mí me tocara acomodar, como hacen muchos aquí, o me tocara abrir la puerta allá, yo no vengo aquí a pensar a quién se la monto cuando vaya entrando por la puerta, para ver si está o no está viendo a Jesús. De hecho, cuando yo estoy en la puerta atendiendo y hago que los hermanos se queden hablando conmigo, he dejado de ver a Jesús. Porque es más importante lo que tengo que hablar que el culto que ya comenzó hace 10 y 15 minutos. Así que cuidado, hermanos, que de muchas maneras desviamos la mirada de Jesús por ponerlas en otras cosas. Así que no me digan que evidentemente de muchas formas dejan de ver a Jesús acá adentro, dentro de las cuatro paredes, y que afuera entonces son los más santos de todos. No, lo que somos en casa, decía un hermano aquí, eso somos. Y lo que puedo meditar es de qué manera estamos siendo piedra de tropiezo para los de afuera y que ellos no estén viendo a Jesús por causa nuestra. Debemos trabajar nuestro corazón para que brote esa santidad hacia afuera y pueda ser evidente que cada momento de tu vida tus ojos estén puestos en Jesús, en aquel que es digno de ser mirado, apreciado, amado, adorado y glorificado para el bien de nuestras almas y para nuestra santificación. Por lo tanto, amados hermanos, miremos a Jesús mientras que Él vuelve. Y ese día estaremos con rostro descubierto delante de Él y podemos contemplarle eternamente y para siempre cuando se haya consumado todas las cosas y ya nuestros ojos nunca más se apartarán de Él. Cuando estemos en ese día de la eternidad, no nos va a pasar como a Jacob. El Señor se fue porque iba a amanecer. Pero cuando estemos en la eternidad, cara a cara podremos verle. Hay un himno así, que no le digo a los músicos que lo canten, porque lo pongo a correr. Pero el punto, hermanos, es que nosotros somos más bendecidos que Jacob, porque el día que le veamos le vamos a ver como Él es, tal como Él es, dice la Escritura.
Y tú, amigo que estás en este lugar, solo te puedo decir algo. Mira a Jesús. No tienes otro camino en donde puedas encontrar salvación. Y es posible que estés allí en tu lugar y no sepas cómo hacerlo. Es posible que el Señor hoy haya abierto tu entendimiento a su palabra, pero no sabes qué hacer. Bueno, solo debes confiar en Él. Pon tu mirada en Cristo, quien es el autor y consumador de la fe. Es aquel que tú necesitas para tu vida. Es quien debe gobernar tu vida para que puedas ser santificado si así lo quiere el Señor. Estoy seguro que tienes algún problema. Estoy convencido de que tú tienes alguna necesidad. Estoy seguro que puedes padecer de alguna enfermedad. Sin embargo, el problema por el cual te debes preocupar es que tu relación con Dios está rota y solamente en Cristo puede ser restaurada. Así que corre a Cristo. Y si no sabes cómo hacerlo, no te vayas. Quédate y permite que te podamos servir para que vuelques tu mirada a Jesús. Que sea el Señor quien bendiga su palabra. Amén.